llamado a ponerte entre la vida y la muerte. Realmente esta es una palabra que el Señor me dio cuando me comentaron y me pidieron que compartiera en los 10 años, en la celebración de los 10 años de Así era mujer. Ahí me dio el Señor fuertemente esta palabra de nuestro sacerdocio, y que nuestro sacerdocio es como iglesia ponernos entre la vida y la muerte en diferentes situaciones. Pero la iglesia con la que nos encontramos hoy es una iglesia que prácticamente está siempre en una actitud como de recibir, ¿no? En Proverbios, si tenés ahí la Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 15. Proverbios 30:15 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen dame, dame. Y amén. No, amén, no. Qué mala la sanguijuela, tenés que decir, no. Qué desastre la sanguijuela. Mal por la sanguijuela. Pero a veces, en este último tiempo, la iglesia parecería que está como en esa situación, ¿no? De dame, dame. Vamos a la iglesia y queremos una buena predicación, una buena alabanza, una buena palabra, ¿no? Y que me atiendan bien. Y parecería que aún los mensajes que se dan desde el púlpito, las iglesias que más se llenan, son las iglesias que justamente están dando comida, 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 comida. Y que cuando viene una palabra, decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer un evangelismo, vamos a hacer un tiempo de intercesión, poquita es la gente que viene. Porque está tan como instalada esa cultura de dame. Dame un buen discipulado, dame una buena alabanza, dame una buena reunión. Y esta palabra dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen dame, dame. Y realmente ahora cuando estuvimos en Argentina, oramos por vos, en este congreso de pastores en Mar del Plata, estaba compartiendo el evangelista Carlos Anacondia, ¿no? Y era en un momento, dice, bueno, el encuentro era de pastores. Y dice, bueno, levanten las manos los pastores de este lugar. Y todos levantamos la mano, ¿no? Había como 1000, más de 1000 personas. Algunos dicen 1500, más o menos, ¿no? Todos levantaron la mano. Y dice, bueno, ahora levanten la mano los evangelistas. Y 10 levantaron la mano. De más de 1000, 10 levantaron la mano. Y después Anacondia dice, bueno, y ahora levanten la mano los evangelistas, pero que son sostenidos por sus iglesias, o sea que como iglesia los están sosteniendo. Y quedaron 4 nada más. 4 de más de 1000 pastores. Y él dice, por eso la iglesia estamos como estamos. Fue tan sencillo el mensaje de Anacondia, ¿no? Siempre. Él es muy sencillo, pero tan profundo. Y él decía, ¿no? Cuando nosotros empezamos con María, con mi esposa, veíamos tantos evangelistas. En el tren uno veía evangelistas, en la plaza había evangelistas, ¿no? Con un megáfono, con un micrófono, pero había como esta cosa de predicar el evangelio. Y cómo se ha perdido, ¿no? En Argentina. Y parecería que, bueno, ahora lo que se agrandó fue la iglesia, después de ese gran, algunos dicen que fue un avivamiento, otros dicen que no, pero yo creo que fue un avivamiento en un sentido donde la iglesia se multiplicó tremendamente, ¿no es cierto? A partir del 83, 85. Que empiezan esas campañas multitudinarias, ¿no? 85, por ahí, con Anacondia, ¿no? Y se empieza la gente a convertir y la gente se quedaba en las campañas. A veces empezábamos las campañas. Yo me acuerdo que iba con Diego, chiquitito, y estaba embarazada de Paula.
Y las campañas eran días y días y la gente salía de las campañas y ahí iba la gente, ¿no? Con su banquito cantando, estamos de campaña viendo la gloria de Dios, mirando a los enfermos que Jesús sanó. Y ahora la iglesia se llenó, pero parecería que ahí medio que nos quedamos. Tanta gente se convirtió en ese tiempo y ahí como que quedó. Y falta en este tiempo este sentido de evangelismo. Y yo digo, Señor, gracias que nosotros seguimos, ¿no es cierto?, con esa antorcha de predicar el evangelio. Viene un tiempo donde la iglesia tiene que dar un vuelco, tenemos que cambiar y comenzar. Y él decía, volvamos a las calles. Volvamos al evangelismo. Mateo capítulo 24 habla un poco de estas señales antes del fin del mundo. Y dice la palabra de Dios que se va a multiplicar la maldad. Entonces, algunos se sienten en cierta manera desanimados, ¿no? Porque se empezó con esta carga de la transformación y viene una transformación para Argentina y con este avivamiento y comenzó, bueno, mucha gente con llamado a la política y ministerios como Iniciativa Integridad, ¿no? Y yo creo que mucho se ha hecho y es cierto que mucho falta, pero la palabra de Dios acá en Mateo 24 es tan clara cuando habla de estas señales que van a venir al final. Y yo creo que estamos viviendo en un sentido estos tiempos, ¿no? Dice que en aquel tiempo, bueno, ustedes oirán de guerras, de rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos por todas partes. Es decir que se va a levantar la maldad, se va a levantar la maldad. Si bien nosotros como iglesia vamos a estar trabajando, pero no es, para mí, mi percepción, no es que la droga avanzó porque la iglesia no avanzó. Yo creo que la iglesia en un sentido está avanzando, pero la palabra de Dios dice que la maldad se va a multiplicar. Entonces cada vez vamos a ver más la droga, cada vez vamos a ver más la familia destruida, cada vez vamos a ver más los medios de comunicación orientados, ¿no es cierto?, hacia el pecado, hacia el descontrol. Porque la palabra de Dios dice que la maldad se va a multiplicar. Y lo que estamos viendo en este tiempo es que se ha levantado muy fuerte la cultura de la muerte. Muchos dicen, ¿no? La cultura de la muerte, todo este tema del aborto, todo este tema del casamiento, ¿no es cierto?, de personas del mismo sexo. Todo esto que tiene que ver con la cultura de la muerte, el decir, bueno, vamos a probar también el tema de la venta del consumo, ¿no es cierto?, del consumo de drogas. Bueno, vamos a legalizar la droga y parecería que todo esto está avanzando tanto, la cultura de la muerte. Pero ahí abrí tu Biblia en Números capítulo 16, versículo 48. Números 16, 48 dice que Aarón se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. Y este es un poquito el corazón de la palabra que el Señor me dio. Que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que ponernos entre la vida y la muerte. Amén. Ese es el sacerdocio de la iglesia. Ese es nuestro llamado. No estar criticando, no estar quejándonos, bueno, qué desastre este gobierno y qué desastre estos diputados y qué desastre, sino que la función de nosotros como hombres y mujeres de Dios es ponernos entre la vida y la muerte. Amén. Y ahí estaba
Moisés y Aarón, en un momento donde, si vos ves anteriormente, ya el pueblo se había rebelado contra ellos y pasa toda esta historia de la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré cuando se abre la tierra y se traga a Coré y a ese grupo de levitas porque se había rebelado contra la autoridad? Qué tremendo, ¿no? Y ahí, en el versículo 41 de Números, capítulo 16, dice que esta gente, la congregación de los israelitas, volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. Volvió. Pero imagínate, si vos viste que a fulano lo tragó la tierra. Pero qué poca cabeza. O sea, ¿cómo tuvieron la valentía para decir: nos volvemos a levantar en contra de Dios, nos volvemos a levantar en contra de la autoridad? Si ya había pasado poco tiempo antes que habían sido tragados por la tierra, que el juicio de Dios, la ira de Dios, se había desatado y habían visto el pecado y volvieron a murmurar. Ustedes mataron al pueblo del Señor. Encima le echaban la culpa a Moisés y a Aarón, ¿no? O sea que yo hubiera estado en el lugar de Moisés y le decía: tragalos otra vez y recontra tragalos y que se mueran desangrados de a poco. O sea, algo peor, que les toque algo peor. Pero qué tremendo el corazón de Moisés, y yo digo: Señor, dame un corazón como este hombre. Yo soy justiciera, ¿no? Yo le decía a Paula, le digo: Paula, a veces vos parecés como Juana de Arco, ¿no? Pero no Juana de Arco cuando Juana de Arco, viste, ya estaba santificada, sino Juana de Arco cuando salía con el caballo y la armadura y empezaba ¿no? Y yo soy típica Juana de Arco, ¿no? Yo me entero que alguien cayó en pecado o que no fue a la reunión de intercesión o que y yo ya salgo que lo quiero reventar. Yo digo: pero ¿quién rompió la silla? ¿Pero quién? Buscame. ¿Cuántas veces al concilio le digo? No digan esto, buscame quién lo hizo. Quiero la cabeza acá, ¿no? Salomé. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. La justicia propia. Pero vos fijate la actitud que Moisés toma. La actitud que Moisés toma es de ser sacerdote. Y Dios está buscando hombres y mujeres que seamos sacerdotes. Que nos pongamos en el medio de los vivos y los muertos. Y dice que apareció la gloria del Señor en el momento, ¿no es cierto?, de toda esta situación. Entonces, versículo 43, entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Y yo hubiera dicho: qué espectacular. Me librás de esta gente, me librás del que se queja, me librás del que, no, del que dame el juguete, dame el juguete, dame el juguete. Te vas con tu juguete a pasear, ¿no? Y Moisés, el Señor le dice: apártate, porque los voy a consumir. Pero ellos se postraron en tierra. Y ahí vienen estas 4 acciones sacerdotales que Moisés le dice a Aarón. Primero, la obediencia de Aarón. Eso es tremendo, ¿no? Porque Aarón podría haber dicho: mirá, Moisés, es tu idea, hacelo vos. Vos querés tener el intensivo, hacé vos el intensivo.
No me pongas a mí a hacer el intensivo, ¿no? Pero, o sea, Moisés, vos tenés la idea, hacelo vos. Pero el sacerdote es obediente. El sacerdote no está en esa actitud de decir, bueno, es idea de Walter, que la haga Walter. ¿Qué es la idea de una Navidad para todos? ¿De quién es la idea de la Navidad para todos? ¿De quién fue la idea? Hacelo vos. ¿Por qué tenemos que estar todos corriendo, poniendo carpa, poniendo cosas, poniendo un cable para allá, un cable para acá? El otro día, ¿quién saca el cable? Nadie quiere. Hacelo vos la Navidad para todos. ¿Por qué toda la base tiene que, no? Y eso es tremendo, porque Aarón tuvo una visión de obediencia. Amén. Decirle al que tenés al lado, sé obediente. Hay tanta bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia, aunque te rebele, aunque no te guste, aunque vos digas es injusto. Es injusto que me hagan un toque de trompeta, ¿no? Un día que yo tengo mi escuela, tengo mi ministerio y se le ocurre a Marta que tenemos sí a la vida. Bendito Dios, ¿por qué hay que ir así a la vida con los nenes, con el carrito, con la mesita, con el coso de Palau, con el micrófono, hacer carteles, sí, a la vida? Y ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si tenemos un evento, estamos recibiendo 400 personas, no tenemos colchones, no tenemos los baños, no tenemos me tienen soldando hasta las 3 de la mañana, diría Lucas el César. Me tienen acá de esclavo. Aprendí a soldar vos, Martita, si querés 500 camas. Aprende, Martita, a soldar, vení que te enseño. 500, Francesca, ¿cuántas camas hay? ¿Cuántos colchones? Que armen camas, sigan armando camas. Pero en el medio de todo eso no, dejamos todo, vamos hacia la vida. Hagan la pancarta, coloquen el cartel, vamos con el cartel. Saca el cartel, sacamos el cartel. No. Pero ¿por qué? Y así fue Aarón, obediente. No se puso, no tomó su justicia, no tomó su cansancio, no tomó todo lo que él había visto. Y ahí la primera acción sacerdotal que le da Moisés a Aarón le dice, toma tu incensario. Toma tu incensario. El incensario era un elemento único que tenían los levitas. Fíjate ahí, más adelante en el versículo 38, habla de los incensarios, ¿no? Y dice, tomas los incensarios de aquellos que pecaron a costa de su vida y haz con ellos láminas para recubrir el altar. Así serán de señal para los israelitas, que quede como esa señal de Coré con todo el pueblo que se había rebelado, y que los incensarios de esos incensarios, hagan láminas para que tengan memoria de lo que había pasado, ¿no? El incensario era algo único. El incensario es tu don. No había un incensario que era de Aarón, otro de Moisés, sino que el incensario era el de Aarón. Por eso es tan importante, y hoy hablábamos con los estudiantes, tuvimos la clase de la mañana de alianzas estratégicas. Lo importante de saber, identifica tu incensario, identifica tu don. Identifica la gracia que Dios puso sobre tu vida. Amén. Tenemos que identificarla.
¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu incensario? Un poquito esto que siempre compartimos también. No quieras el incensario del otro. Siempre, ¿no es cierto?, compartimos esa palabra. Muchas veces estamos estancados y no avanzamos en nuestro ministerio y no avanzamos en nuestra vida porque a veces queremos el incensario del otro, ¿no? Yo imagínate, la edad que tengo, los cumpleaños que he festejado, nunca me salió una torta. No me salen, no me salen. No sé qué hago. Me dicen, pero prende el horno, pone al coso, ni la exquisita me sale. Siempre me sale cruda o me sale así chiquita. O sea que mi incensario evidentemente no es hacer tortas. Ahora imagínense que yo diga, no, porque yo voy a hacer un microemprendimiento de tortas para el mundo. Tortas para Ituzaingó. O sea, no me voy a frustrar, voy a estar mal, voy a romper el horno, voy a tirarle con la cacerola al que... No, porque no es mi incensario, no es mi don. Entonces es muy importante que identifiquemos nuestro don, identifiquemos nuestro incensario, identificamos eso que Dios nos dio. Yo naturalmente tengo esto de hacer contactos, ¿no? Y de abrir puertas. Pero quizás una vez que tengo el contacto y la puerta, después digo, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué le hablo? ¿Qué le digo? ¿No? Entonces, ahí yo digo, bueno, busco el que tiene el otro incensario. Y trato de hacer, ¿no es cierto?, esa alianza estratégica con el que tiene el otro incensario. Entonces, fuimos ayer a una reunión de la mesa local de Ituzaingó. No tenía la menor idea qué era, no tenía la menor idea lo que iba. Claudia me dice, Marta, ¿está la mesa local? ¿Está la mesa? Yo digo, ¿está la mesa? Vamos a la mesa. Yo le preguntaba y a los chicos no la vieron. ¿Vieron la propaganda esa, los paracaidistas del Mundial? ¿La vieron? Está buenísima, ¿viste? Que dice, ay, lo que más me gusta es la apertura y el desfile de la entrada. Bueno, es la gente que no sabe nada de fútbol, pero que de pronto en el Mundial se pone la camiseta. Bueno, tienen que verla. Y yo le decía, bueno, somos las paracaidistas de la mesa local de Ituzaingó, ¿no? Porque no teníamos idea de qué se trataba, pero ahí estábamos. Y bueno, y todas, había esta que era una no sé, todos títulos, psicóloga de no sé qué, la otra no sé cuánto, hablaban con palabras dificilísimas, que yo decía, ¿qué habrá querido decir? Porque es la problemática del referente que articula con el dispositivo. No le entendí nada de lo que decía la mujer, porque eran todas, o sea, no tenía, la premisa no tenía sentido para mí, ¿no? Pero ahí estábamos. Y de pronto, ahí en esta reunión había un juez. Entonces empezaron a hablar que querían hacer unos talleres para la escuela número 9, que había un caso de bullying y no sé qué. Le dije, Claudia, ¿tenés el coso del proyecto? ¿Qué es el coso? Claro, porque ni me sale la palabra proyecto. Pero bueno, ¿trajiste el coso que te...? Sí, viste, Claudia. Hacemos esto, ¿no? Así que ahí estábamos las tres. Bueno. Y en eso estaba este hombre... Y Claudia dice, sí, lo traje. Le digo, bueno, cuando este hombre termine de hablar, vamos a ir. Bueno, la cuestión de que este hombre es un juez, que es un juez que ahora dejó, digamos, se jubiló, pero en sí podría haber seguido como juez, pero él se retiró
de su trabajo para poder estar más libre en lo social, que a él le encanta, ¿no? Entonces, él es juez y es juez que trabaja con familia y con niñez y que fue a través de su cargo y por sus títulos y todo, embajador en la ONU de niñez y familia. La cuestión de que este hombre estuvo en el caso Candela, estuvo, y en el caso, ¿se acuerdan de esta chica que le llevaron los chicos a Jordania? Ahí estábamos, ¿no? En el medio de esto y le digo, bueno, Claudia, vamos a hablar con el juez. Entonces fuimos a hablar, le digo, bueno, mi nombre es Marta, soy esto, lo otro. Bueno, realmente nosotros tenemos este proyecto. Y ahora, bueno, nos pidieron que demos para una escuela, pero no solo para una escuela, sino que quieren que lo demos para toda la escuela y tenemos una obra de teatro. Y el juez dice, pero es que eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y le digo, bueno, cuando usted pueda reunirse con nosotros, y entonces dice, sí, claro. Entonces yo digo, ¿puede mañana? Por hoy, eso fue ayer. ¿Puede mañana? Dicen, uy, mañana ven el celular, bueno, justo tengo una cita, pero la corro, dice, la corro, la cita, y bueno. Vino este hombre a las 10 de la mañana, nos reunimos ahí en la oficina de Alejandro y fue tremendo, tremendo. Las puertas que se abrieron, Alejandro le compartió, y bueno, le contó, él es católico carismático. Y dice, no, porque lo que ustedes, bueno, yo los voy a ayudar, dice. ¿No? Después Alejandro se fue y él se quedó hablando con Claudia y Walter. Yo los voy a ayudar porque a ustedes los que les faltan son algunas herramientas legales, pero yo los voy a ayudar porque lo que ustedes... Bueno, tremendo la puerta que Dios abrió, ¿no? Pero esto es porque estamos identificando nuestro incensario, ¿amén? Entonces, cuando yo identifico mi incensario, eso empieza a fluir, el don empieza a fluir. Entonces, bueno, yo hice el contacto, Claudia tenía el proyecto, Walter estuvo en toda la parte de relaciones personales y Alejandro le dio toda la parte, digamos, de profética. Inclusive le dijo a Alejandro, pastor, ¿usted estaría dispuesto a venir a predicar a un encuentro que nosotros tenemos en nuestra iglesia? Así que bueno, Alejandro va a predicar a la Iglesia Católica, así que ya no sabemos esa alianza estratégica en qué va a resultar, pero toma tu incensario, amén. Toma tu incensario, identificalo y comenzá a accionar. Entonces, primera acción, toma tu incensario. Segundo, pone brasas, le dice. Toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Y acá cuando preparábamos, ¿no? la predicación con Andrea dice, qué tremendo, porque le dice pone brasas y no le dice pone cenizas, ¿no? Porque la brasa enciende. La brasa, cuando nosotros ponemos la brasa también perfuma, ¿no? Porque dicen que sobre la brasa se pone el incienso y ese incienso perfuma el lugar, cambia el ambiente. Vos tenés que estar seguro que tu incensario tenga brasas y no tenga cenizas. Amén. A veces nos pasa que nuestro incensario, en vez de tener brasas, tenemos cenizas. Porque algo nos frustramos con alguien, ¿no? Aquel que quizás tiene esa carga pastoral. Y de pronto te falla, el otro te falla, el otro se va, el otro te miente. Y el que tiene esa carga pastoral dice, no, chao, yo no discipulo más a nadie. Yo no quiero ya discipular más, ya cada uno, yo me ocupo de lo mío, ¿no? Y muchas veces, en vez de tener brasas, tenemos cenizas.
Pero acá la actitud del sacerdote es que siempre tengamos brasas encendidas. ¿Cuántos me dicen amén? Si por algún motivo, por la vida, ¿no es cierto?, las situaciones que tenemos que enfrentar, la desilusión, la traición, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? O el ver que otros copian los modelos. Entonces eso trae que nuestro incensario tenga cenizas, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en el 90, 91 empezamos con King's Kids, ¿no? Y éramos lo único que había en Argentina, Jucum. Entonces todo el mundo quería recibir, ¿no? Y venían y teníamos 70 chicos, 80 chicos, y venían y les enseñábamos sobre guerra espiritual. Nadie le enseñaba a los niños sobre guerra espiritual. Nadie le enseñaba a los niños sobre intercesión. Nadie le enseñaba a los niños sobre coreografía. Nadie le enseñaba a los niños sobre evangelismo, ¿no? Porque era el tiempo donde los niños iban a la escuela dominical, tenían la clase de escuela dominical, pero no estaba esa visión de que el niño podía tener ministerio y que Dios lo podía usar. ¿Y qué pasó? Bueno, muchos vinieron y después cada uno empezó a hacerlo en su iglesia, Y ahora, todas las iglesias, ¿no? Eso sí que se viralizó. Todas las iglesias tienen, ¿no es cierto?, un grupo de coreografía en la iglesia o las banderas o los panderos o los grupos de alabanza o los grupos... Y es como a veces, me acuerdo que en un tiempo se nos hizo como un bajón dentro de lo que era King's Kids, porque por ahí nos costó, ¿no es cierto?, desde que teníamos 80 chicos y de pronto teníamos 20 y nos costaba como, ¿qué pasa? Hay algo que está mal, ¿no? Y comenzamos quizás a tener por ese sentido de que no venían, o de que somos pocos, o de que ya otros copiaron, ¿no? Y como que quieren venir cenizas a nuestro incensario. Pero gloria a Dios, ¿no? Que Dios nos volvió a hablar y nos da lo de Él. Entonces, no dejes que en tu ministerio haya cenizas. ¿Amén? ¿Se entiende lo que les quiero compartir? No dejes que en tu vida, que en tu familia, que en tu ministerio, que en ese sueño que Dios puso en tu vida, se apague esa brasa. Toma tu incensario, poné en él algunas brasas del altar. Dice que así lo hizo Aarón, lo hizo como él los dijo, y le dice, vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos. Entonces, como tercer acción sacerdotal es hacer propiciación por el pecado. Hacer propiciación es pedir perdón. Cuando nosotros hacemos propiciación, cuando pedimos perdón por el pecado, calmamos la ira de Dios. Amén. Y eso es difícil. Es difícil, porque cuando uno ve el pecado, a mí me cuesta hacer propiciación, ¿no? Porque yo no sé cómo estará en este momento todo este tema del juicio al vicepresidente, a Vudú. Parecería que es verdad todo lo que le han descubierto. No sé si es verdad, no sé si es mentira, pero realmente lo que parecería es que él hizo toda esta tramoya y se quedó con un montón de dinero, y uno dice, el vicepresidente. Y yo digo, pero si es verdad esto, que termine preso, que termine en la cárcel, ¿no? O sea, pero vos fijate la actitud que tuvo Aarón, que hizo propiciación, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por los que están en gobierno, que tenemos que orar,
que tenemos que hacer propiciación, que tenemos que interceder. Y uno dice, pero yo no quiero interceder por el que distribuye Paco. No quiero orar por el que le vende Paco a los niños. No quiero orar por esa persona, quiero que se muera, que le agarre un cáncer, que le agarre una cosa, una muerte súbita, que Dios lo castigue, que venga, ¿no? La ira de Dios, apártate de esta gente porque yo la voy a consumir de una vez por todas. Y yo diría, sí, Señor, vení, consumí al que vende Paco, vení, consumí a los gobernantes que roban, vení, consumí a los a los violadores, vení, consumílos, castralos así psicológicamente, vení con un... ya está y se terminó. Pero la palabra de Dios nos dice, hacer propiciación. En Juan capítulo 2, versículo 2 dice, el sacrificio por el perdón de... Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y cuando cantábamos esta canción, ¿no? De esa cruz, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Esa propiciación por el pecado, y no solamente es por los nuestros, sino por los de todos, por el que vende Paco, por el que secuestra a las chicas y las mete en estas cosas de trata y de prostitución y Dios también. Y el Señor nos llama a nosotros a hacer propiciación, a calmar la ira de Dios. Y cuarto, versículo 48, cuarta acción del sacerdote, se puso entre los vivos y los muertos. Se puso entre los vivos y los muertos. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Nos ponemos entre los vivos y los muertos con nuestro incensario, con nuestra oración, con nuestra intercesión. Nos ponemos entre el pecado y Dios. Y decimos, Señor, hacemos propiciación, pedimos perdón, calmamos la ira de Dios. Amén. Nos ponemos entre los vivos y los muertos. Entre, ¿no es cierto?, el que abusa, el abusador. Yo digo, cuando veo esas historias de abuso infantil, yo digo, no lo, es más, no puedo ni escucharlo, no me lo cuente, no me lo escucho, no quiero enterarme. Pero tenemos que ponernos entre los vivos y los muertos, amén. El que roba, ponerme entre los vivos y los muertos en el pecado del que roba, del que viola, del que no es honesto. Yo digo, Señor, del que oculta, danos esa gracia. Y la consecuencia de estas 4 acciones, la consecuencia es que detuvo la mortandad. Amén. La consecuencia es que detuvo la mortandad. Yo le contaba ayer a la gente de la mesa y le decía de este chico que venía a Luminé, ¿no? Y que ahora está jugando en Paraguay. Qué tremendo, ¿no? Pero cómo a través de nuestra acción, ¿no es cierto?, de ponernos entre la vida y la muerte, pudimos rescatar un nene que por ahí, ¿qué hubiera sido de su vida? ¿No? Pero pudimos decir, bueno,
nos ponemos entre la vida y la muerte y le damos futuro a alguien. Estamos dando futuro en el centro de día, estamos dando futuro en Aluminé, estamos dando futuro cuando vamos y hablamos de bullying en las escuelas, estamos dando futuro cuando estamos con los kinskis, cuando estamos con las madres en el centro de día. Cada una de nuestras acciones detiene la muerte. Ahora, cuando vayamos a hacer esta obra de teatro, ¿no? El viaje de las lunas, nos vamos a poner entre la vida y la muerte. Entonces no va a ser tan fácil. El enemigo se va a levantar. No va a querer que, bueno, te felicito, qué bárbaro, qué lindo, todo el trabajo que ustedes están haciendo. Pero esta acción sacerdotal produce cambios y ya vemos que hay cambios que se han producido. Amén. No hablamos solamente de una esperanza, no hablamos solamente de algo sino que aún hay cosas que ya estamos viendo. Amén. Entonces yo te animo a que sigas con tu incensario llenos de brasas encendidas, haciendo propiciación por el pecado y deteniendo la mortandad. Amén. Para más información ingresá a jucum.com.ar.